Conectamos la antorcha al flujómetro y este a su vez va conectado al tanque de gas argón. Y procedemos a armar lo que es la antorcha. Este es el gas LEN. Lleva un aislante de teflón y se enrosca en la antorcha. Nada más a que apriete un poco. Se coloca la mordaza y el tapón o pluma y se enrosca también un poco, que quede un poco floja. En este caso vamos a colocar una cerámica o copa del número 8 y así quedaría lista. Solamente falta el tungsteno. Ya el tungsteno será de acuerdo a lo que estemos soldando, en 332 o en 1/8. Preferentemente sería en punta color morado, que es la normativa que se está usando actualmente. Ya echamos 2 puntos previos y vamos a echar el tercer punto aquí. Como podrán ver, esta tubería está a tope, va a ser para agua y tenemos una urgencia de terminar este trabajo pronto. Entonces va a ser sin separación, va a estar a 5 kilos de presión, por lo que no estamos dejando una separación en la raíz. Solamente vamos a aplicar un punto. En el punto tú te puedes recargar en el dedo y así poder hacer pulso aquí en esta posición. La otra sería de esta manera. Ya depende de cómo te sientas tú en tu pulso o qué posición es más cómoda para ti. Vamos a proceder a puntear. Es un pequeño punto y vamos a puntear del otro lado. Vamos a rectificar la escuadra para poder soldar.
vamos algo deprisa, el cordón de soldadura se ha limpiado con una carda para acero inoxidable y se ve un poquito golpeada la figura del cordón, pero ese es aceptable la apariencia. Ahorita en estos momentos la máquina está sin la tierra puesta, entonces lo que quiero demostrar, o mostrarles más bien, es el encendido. No sé si se alcanzó a percibir en el video anterior, pero estoy prendiendo sin hacer contacto directo así. Eso sería lo usual. Estamos encendiendo el arco haciendo un pequeño toque con el aporte, de esta manera, como que lo golpeas y en un momento dado toca el tungsteno, la punta del tungsteno con el material base, y el aporte hace ese puente, entonces prende, se inicia el arco y ahí podemos empezar a soldar. Ese es un pequeño truco que puedes usar para no ir dañando la punta de tu tungsteno, por tanto pegarlo y despegarlo. Hay unas antorchas que tienen el encendido electrónico. Esta no es de ese tipo, entonces es un encendido manual. Hacemos contacto y enciende. Para no tocar con el tungsteno, lo hacemos con nuestro aporte, de esta manera. Y ahí empezamos. El movimiento que estamos haciendo es un movimiento copiado, es un zigzag, que en un momento les voy a compartir ejercicios para que ustedes puedan avanzar con su copa en la tubería. A echar el punto o a colocar un punto aquí de soldadura. Y quedó el punto. Esto es 140 milímetros. Y aquí tiene 139 milímetros. Vamos a hacer un poquito hacia atrás y volvemos a checar. Entre más lejos chequemos el número, más certeza tenemos de que nuestro accesorio quede correctamente colocado. 140, 140. Eso quiere decir que ya esta escuadra vamos a puntear. Hace en una soldadura de filete para la unión de una reducción concéntrica y una brida slip-on. De sellar la brida por la parte interior, el cordón ya está completo. Como se podrán dar cuenta, el cordón ha sido girado, quiere decir que el tubo lo estuvimos girando, porque es mejor armar las piezas sueltas y después irlas girando y no tener todas las juntas en una sola posición, porque es más difícil para el soldador y al girarlas pues el trabajo es más eficiente y más rápido. Aquí hemos terminado de sellar la brida por la parte interior. Como podrán ver, colocamos unos puntos para fijar nuestra T, le echamos unos puntos a un cold roll y está sujeta a un chuck. Aquí vamos a armar y a soldar una férula en esta punta. Vamos a colocar aquí vamos a puntear y a soldar. Tenemos lista una manguera que va adentro del tubo. De este lado va un tapón y en este otro con una pequeña purga, un pequeño orificio,
y tenemos un cable o punta para usarla como tierra. Ahorita que acabemos de preparar todo, se los muestro.